historia de la multiplicación de los peces y los panes de Jesús. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa historia? ¿Sí? Hoy vamos a hablar de esta famosa historia en los evangelios y vamos a analizar qué es lo que sucedió en esta historia. Y el título del mensaje es: trae a Jesús lo que tienes, porque Él puede hacerlo más que suficiente. Lo que le damos a Dios con un corazón sincero, aunque consideramos que sea poco lo que podemos darle a Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Esta es una historia que nos habla de la provisión de Dios. Hace rato cantábamos Dios de imposibles, y Dios es un Dios que hace lo imposible. La pura vida es un regalo de Dios, la pura vida es un milagro, la vida es inexplicable. Hasta la gente que cree en la teoría de la evolución no puede explicar cómo de repente apareció la vida, cómo surgieron las células de los seres vivos. Es imposible explicarlo científicamente. Hay un Dios que puso en marcha el mundo, como nos dice Hebreos 1:6, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Él remunera a los que le sirven y le aman. Bueno, en esta historia el Señor Jesús acababa de enfrentar algunas situaciones difíciles con los fariseos, con los religiosos de la época. Algunos habían rechazado a Él como el Mesías. Y en medio de esta situación sucedió que apresaron a Juan el Bautista, una persona muy allegada a Jesús, un gran profeta de Dios. Y porque Juan el Bautista le dijo al rey Herodes que no podía andar con la esposa de su hermano, finalmente le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, la pusieron en una bandeja. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús recibió esta noticia se entristeció, y reflexionamos en eso, que como seres humanos estamos expuestos al dolor de la vida. ¿Sabes una cosa? A la vida se viene a luchar. A la vida se viene a enfrentar sufrimientos, porque desde Génesis 3 vemos que el mundo cayó bajo la maldición del pecado. Estamos enemistados de Dios. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, y uno lo nota. Prende tu radio, prende los programas de televisión, escucha las conversaciones en tu trabajo, escucha las conversaciones entre tu familia en las fiestas que no conocen a Dios, y vas a escuchar muchas conversaciones vacías, egoístas, llenas de orgullo, conversaciones donde Dios no está presente, donde hay maldad. Y en este mundo se viene a enfrentar sufrimientos, y Jesús los enfrentó y nos da la fuerza para poder navegar en medio de los sufrimientos de la vida. Y Jesús necesitó un tiempo especial para irse en una barca a orar con el Padre, a procesar la muerte de Juan el Bautista, una persona muy allegada a Él. Y dice la Escritura que cuando tomó la barca y se fue solo, la multitud supo a dónde iba Jesús, y empezaron a seguir a Jesús, probablemente a lo lejos, viendo ahí va, ahí va, ahí va. Imagínate a pie caminar tales distancias en el lago de Genezaret, y en medio de este lago en Palestina siguieron a Jesús, y apenas llegó la barca y llegaron todos sobre Él. No le dieron el tiempo que Él necesitaba. Pero dice la Biblia que cuando Jesús vio a las multitudes enfermas, necesitadas, sabiendo que quizá algunos de ellos ya habían gastado todo su dinero en doctores o en gente fraudulenta o en charlatanes, y seguían con dolencias, Jesús las vio, y dice la Biblia que Él sintió compasión por ellas. Él sintió un amor entrañable por ellas, y dice la Biblia que Él sanó a muchos enfermos. Y la multitud estaba con Él, y llegaron los discípulos y le dijeron: Señor, manda a la multitud a las aldeas a comprar pan y comida, porque a que coman, porque este es un lugar solitario, es un lugar muy aislado. Probablemente no habían comido en horas, habían caminado mucho. En Mateo 15 el siguiente capítulo, hay un milagro igual, muy parecido, donde Jesús multiplica la comida. Y vemos que en medio de eso Jesús les dice: ok, saben ustedes, no hay que mandar a la multitud afuera a comprar, denles ustedes de comer. Lo impresionante es que Mateo 14:21 dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos serían? ¿Serían 7,000, 10,000 personas? Era una multitud tremenda. Imagínate que llegan a tu casa 30 personas a saludarte de la iglesia, 30 hermanos en Cristo. Y tú volteas y ves en la ollita y solamente hay unos frijolitos y unas 5 tortillas, a lo mejor 3 pechugas de pollo,
Y dices, pues hermanos, es hora de que ya te hace hambre, te está rugiendo el estómago. Y dices, hermano, pues ya es hora que se vayan, gracias por la visita. Imagínate que yo como pastor llego y te digo, hermano, dales de comer. Quizá usted me diga, hermano, déles usted, ¿no? Invítelos al Olive Garden o a Applebee's o no sé. Imagínese qué reacción habrá, qué impacto habrá sido en los discípulos, porque en los evangelios vemos nada más verso tras verso, está narrando lo que sucedió, pero estoy seguro que ahí hubo una pausa grande, que hubo una pausa de, pero espérate, ¿cómo? Oye, dice que le demos a comer nosotros, ¿lo entendí bien? Sí, dice eso, pero pues ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo? Y dice, pues ¿qué traes? Pues yo tengo aquí mira, acá hay un pez, acá hay otro pez, acá hay 5 panes, 2 peces y 5 panes. No, pues 10,000 personas, ¿cómo? No se puede. Y llegaron y dijeron a Jesús, Señor, solo tenemos 2 peces y 5 panes. Y dijeron, ok, manden a las multitudes a sentarse. Imagínate, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo que las vamos a mantener a sentarse en el pasto en grupos de 50 para alimentarlas? Pero ¿de dónde, Señor? Y ahí vemos que Dios es el Dios de los imposibles, que Dios tenía un plan porque Él es Dios hecho carne y puede multiplicar las moléculas. Oye, si los científicos pueden tomar una célula de una oveja y clonarla, y pueden hacer este tipo de cosas en la ciencia avanzada del día de hoy. Y hay una rama de la ciencia muy interesante que se llama la física cuántica, que rompe todos los esquemas de lo que creemos que es posible. Y Jesús, siendo Dios, Él agarra los panes y multiplica las moléculas, y cuando ellos empiezan a obedecer a Dios y empiezan a cortar, de alguna manera a ponerlo sobre una cesta para pasarlo, yo creo que empezaron con una migajita, ¿no? Y luego otra, y de repente, uy, ¿de dónde salió eso? Y hubo una multiplicación. Para alguien que no cree en Dios suena una leyenda, suena un cuento difícil de creer, porque los milagros no son de todos los días. Nosotros que creemos en un Dios que hizo la vida, de lo que hizo lo que se ve, de lo que no se veía, creemos que Dios tiene el poder de afectar las leyes de la física y poder hacer un milagro así. Vamos a ver que en Mateo 14, 13 al 21, como ven en las pantallas, nuestro pasaje de ahora, Jesús alimenta a 5,000 personas. Y es algo atestiguado en el Evangelio de Marcos 6, 30 al 44, en el Evangelio de Lucas 9, 10 al 17 y en el Evangelio de Juan 6, 1 al 14. Todos estos evangelios, los 4 evangelios, narran el poder de Jesús de multiplicar la comida y la provisión y la compasión de Dios por alimentar a las personas. Vemos en Mateo 14 que 5 panes y 2 peces hizo que sobraran 12 cestas llenas de comida. ¿Alguna vez vas a comer y pides to go? ¿Verdad que sí? A veces sobra y dices, no, pues que se vaya a la basura, mejor me lo echo mañana, ¿no? O para los perros, ya saben. Mateo 15, 32 al 39 vemos que 4,000 personas fueron alimentadas, y no es el mismo milagro, es otro milagro, y este milagro es atestiguado también en Marcos capítulo 8, 1 al 10. La diferencia es que aquí son 7 panes y unos pocos pececillos y sobraron 7 canastas. Hay una diferencia entre los milagros. Cuando lleguemos a Mateo 15, porque estamos avanzando en la escritura, ya no vamos a ver esa sección, porque es un milagro muy parecido, casi muy similar al que ahorita estamos viendo en Mateo 14. Bueno, vamos a analizarlo. Mateo 14, 13 dice: cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. ¿Se acuerdan por qué se iba a un lugar apartado? ¿Por qué? Por la muerte de Juan el Bautista. Necesitaba ese tiempo de dolor. Cuando pasamos por momentos difíciles, a veces queremos estar solos y necesitamos buscar de Dios. Cuando estés pasando por un momento difícil, no se te metan tonterías a la cabeza de terminar tu vida, porque tu vida tiene valor y Dios quiere que valores la vida que Él te dio. Siempre es mejor existir y sufrir que nunca haber existido. La vida es un reto, es un regalo. Y Jesús necesitaba ese tiempo de hablar con el Padre, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Cuando estamos deprimidos, estamos pasando un momento difícil, hay que buscar a Dios en esos momentos, porque Dios, dice la Biblia, que Él puede cambiarnos y darnos un cántico nuevo. Dice la Biblia que Él cambia nuestro lamento en baile, cambia nuestro lamento en alegría exuberante. Y dice la Biblia que el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Cuando tú estás nada más triste, en la tristeza, porque yo, en la depresión, te chupa los huesos, te acaba, físicamente te enferma.
Pero cuando nos alegramos en Dios, contamos nuestras bendiciones, buscamos al Padre en oración, eso infunde vida a nuestra vida. Y eso es lo que Jesús iba a hacer. Y la pregunta es, ¿por qué seguían a Jesús la gente? Bueno, el verso 14 da la respuesta. Dice que llegó y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Entonces, ¿por qué seguían a Jesús? ¿Por qué estaba toda esta multitud siguiendo a Jesús? ¿Usted cree que esta multitud venía diciendo, queremos hacer la voluntad de Dios? Queremos conocer al Dios que nos dio la vida. Queremos someternos a su voluntad, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Sé tú glorificado, que tu honor crezca, que la gente vea tu luz en mí. Porque tú eres el que el que hizo mi vida, el que sopló aliento de vida y hace que yo exista. Y Señor, lo menos que puedo hacer es creer en ti, porque sin ti yo no estaría vivo. Hágase tu voluntad, no mis deseos egoístas. Señor, yo quiero ser una persona llena de tu luz y de tu amor en mi hogar, en mi casa, con la gente. Señor, por eso seguimos a Jesús. ¿Usted cree que era esa el deseo de esta multitud? La multitud seguía a Jesús porque estaba enferma. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros. Qué triste, ¿no? Que buscamos a Dios en los aprietos, en los problemas. Buscamos a Dios cuando nos llega el agua hasta el cuello, cuando ya no podemos pagar, cuando nuestra vida no encontramos solución. Y venimos al Señor porque sabemos que solo Él nos puede ayudar. Pero hay que buscar a Dios no solo en los aprietos y cuando estamos ahogados, sino en las cosas buenas. Porque siempre la vida con Dios vale la pena vivirse. Porque la vida con Dios, Él pone en orden nuestra vida, nos completa, nos da gozo, pone en nuestras vidas amor. Empezamos a ver cómo las piezas caen en su lugar y Él empieza a llenar todo lo que el mundo no pudo darnos de alegría o de felicidad. Pero la multitud seguía a Jesús por eso. Y me acuerdo de Juan 6, donde esta multitud, después de ser alimentada, estos más de quizá 10,000 personas de ser alimentadas, dice la Biblia que siguieron a Jesús y no querían despegarse de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la gente antes, muchos trabajaban para comer. Trabajaban 8 horas para su patrón, o 10 horas, o 12. Y la relación es que les daban un lugar donde vivir y les daban comida para ellos y su familia. Y al día siguiente levántate otra vez, no muy parecido, no muy diferente a hoy día, ¿verdad? Porque tenemos nuestro lugar donde vivir, apenas pagamos la renta, compramos la comida, ahí nos la llevamos, vivimos y trabajamos 8 horas y 1 hora de ida, otra de vuelta al trabajo. Más o menos no ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Entonces muchos decían, vivimos para comer, trabajamos para comer. Oh, pero si seguimos a Jesús, escuchamos buenas enseñanzas de Él, y tenemos pescado y pan y comida, está buena la cosa. Y dice Jesús en Mateo, chécalo, Juan 6, 26 al 27, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes me buscan, ¿por qué? Porque comieron hasta llenarse. Y no porque hayan entendido las señales milagrosas. O sea, no porque han entendido que yo soy el Mesías, prometido en el profeta Isaías, Jeremías, en las Escrituras, de que vengo a establecer el reino de Dios en sus vidas. Ustedes me siguen, dicen, ¿qué les dice Jesús en el verso 27? No trabajen por la comida que se acaba. ¿Qué tanto te dura tu cheque de cada mes? ¿Te dura mucho? Yo sí meto cuentas de ahorros, ¿verdad que no? Vivimos al día todos. Apenas gastamos y a veces hasta así de panzazo pasa el cheque, ¿no? Uy, pum, entra la entrada y pum, sale la salida. Ay, me salvé del recargo, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de las personas vivimos al día. Y dice Jesús, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la que permanece y que les da, ¿qué? Vida eterna. Yo creo que es una reflexión para nosotros. ¿Por qué seguimos a Jesús? Y también, ¿en dónde ocupamos nuestra vida? Porque si nuestra vida está tan enfrascada en el trabajo, en hacer dinero, no tiene nada de malo querer salir adelante, querer luchar, tener metas, ver cuáles son tus gastos, cuáles son tus salidas, tener metas de decir si puedo comprar un condominio, un departamento en vez de gastar renta, mejor, porque cuando esté en mi vejez voy a tener algo ahorrado, o puedo comprar una casita en México o en Guatemala y así si nos va mal ya tenemos dónde llegar, de perdido la casa pagada ya. No es malo tener sueños y metas financieras. Las finanzas son una parte importante de nuestra vida. Pero lo que es malo es que vivamos a tal grado enfocados en el dinero que nos olvidamos que nuestra vida se puede acabar esta semana.
Y que cuando estás en el lecho de muerte no estás pensando en el dinero, estás pensando en Dios y en tu familia. Y eso es lo que vale, eso es lo que va a permanecer al final de todo. Entonces debemos ver cuál es nuestra motivación al seguir a Cristo. No nada más como el genio de la lámpara que va a conceder todos nuestros deseos, sino como el Dios que nos dio la vida y que merece que lo adoremos. ¿Con qué le pagas a Dios tu vida? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién permitió que fueras un ser viviente y que existieras? Dios. Cuando al momento de morir, ¿a quién le vas a dar cuentas? A Dios. ¿De quién depende cada segundo que tu corazón late? De Dios. Entonces por eso Dios merece nuestra adoración, que caminemos con Él, que comprendamos quién es Él, que conozcamos que Él nos ama en su gracia sin merecerlo y que es maravilloso conocer a ese Dios que es tan paciente con nosotros. Amén. Dice la Biblia que al bajar Jesús de la barca vio la multitud y ¿qué dijo Jesús? Sintió compasión. La palabra compasión en griego es una palabra que significa que fueron conmovidas sus entrañas, sus órganos internos. Hubo algo sincero donde Él sintió amor por la gente, donde Él le preocupó verlos. Y dice que fue y sanó a los enfermos que llevaban. ¿Cuántos enfermos te encuentras en tu diario vivir espiritualmente? ¿Conoces gente enferma? Quizá tienes un vecino, un compañero, una compañera de trabajo que está enferma. Que por ahí te enteras que está metiéndose drogas. O que te enteras que está pasando una situación emocional muy difícil o contemplando a punto del divorcio su hogar. Nosotros, yo creo que todos conocemos gente que está enferma del alma espiritualmente. Y debemos ser movidos a esa compasión de sanar, de llenar necesidades. Esta historia, al final de cuentas, muestra que Jesús se preocupa por nuestras necesidades, por tus necesidades y las necesidades de la gente, físicas y espirituales. Y que en las manos de Dios 5 panes y 2 peces pueden ser suficientes para Dios saciar el hambre y la necesidad de la gente alrededor. Ese es el resultado de esta historia, el mensaje central. Y vemos que una de las motivaciones más grandes del ministerio de Jesús fue la compasión. La compasión es que te duele ver a la gente destruyendo sus vidas, que te duele ver a una pareja peleando por tonterías porque no quieren reconocer que los dos la regaron o que uno de ellos es un machista, controlador, abusivo, que siempre quiere tener la verdad, o una mujer egoísta, controladora. ¿No ven eso? Y dicen, pues nos divorciamos, pues allá tú y vamos a buscar consejería. Yo no tengo nada de consejería, nadie me va a ir a escuchar nuestros problemas. Y terminan separándose y los 3 muchachitos llorando, destruidos, rotos en 2 partes porque los papás inmaduros no se ponen de acuerdo. Nos debe doler eso, nos debe dar tristeza, debe ser la motivación de decir, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no buscan a Dios? Los invito a un café. Hey, ¿cuál es el problema? Hay que doblegar el orgullo. El Señor dice de que Él da gracia a los que son humildes, pero resiste a los que son soberbios. La Biblia dice de que con el Señor podemos enfrentar las situaciones difíciles y que el fruto de su presencia en nosotros es amor, es dominio propio. Busquen a Dios. Nosotros, tú, yo, podemos ser instrumentos en las manos de Dios de llenar necesidades de un mundo que está en el hoyo, que necesita también la compasión de Dios. Entonces debe ser nuestra motivación también el voltear alrededor y ver dónde hay necesidades. Te pregunto, ¿dónde hay necesidades espirituales alrededor tuyo? ¿A quién conoces que necesita una oración? ¿A quién conoces que necesita unas palabras de aliento? Y a lo mejor dices que pastor, no sé ni qué decirle. Pues escríbeme o a tu facilitador de grupo de vida y dile, tengo una situación de una persona que está pasando por eso. ¿Tiene un versículo que me recomienda? Sí, te recomiendo este versículo. Ve y chécalo, esto dice la Escritura. Ve y ora por él y compártelo. Algo tan sencillo. Continúa diciendo Mateo 14:15, como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, ya es tarde. También uno se cansa, ¿verdad? Hay ocasiones en las que estamos sirviendo en la obra de Dios, gracias a Dios por los músicos, por ejemplo, que están en 2 servicios. O por eso tenemos en nuestra iglesia que queremos que tomen 2 semanas de descanso y 2 semanas de estar tocando. Por ejemplo, Ramón en el bajo, él nunca descansa porque solo tenemos un bajista. Necesitamos que Dios traiga otro bajista. También en la batería tenemos solo un baterista. También tenemos solo un percusionista. Y eso es bonito, que haya una rotación donde te puedas sentar con tu familia, recibir, disfrutar,
Pero es difícil cuando tienes 3 niños y tus niños te tienen que esperar en 2 servicios. Y hay ocasiones que los niños, hijos de pastores o hijos de gente que sirve mucho por amor al Señor en la iglesia, dicen, papá, ¿cuándo nos vamos? Y están sentados ahí con el celular a un lado, ¿no? Entonces, en este caso, probablemente ellos ya estaban cansados también, los discípulos, de servir, porque a veces cansa el ver tanta necesidad y el servir. Y dice, Señor, ya es tarde y este es un lugar aislado. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Y miren la respuesta de Jesús. Bueno, primero que nada vemos, ¿qué hubieras hecho tú? Si tú tuvieras hambre, estuvieras con Jesús, ves que mucha gente, imagínate el ciego que abre los ojos y por primera vez ve. Que el que trajeron en una camilla se para y está caminando glorificando a Dios. ¿No te animaría a eso? Yo creo que hay un ánimo tremendo de ver el poder de Dios, lo que Dios está haciendo. Y en la iglesia pasa lo mismo. Llega gente con familias rotas y ves cómo Dios empieza a restaurar. Amén, ¿hace eso Dios? Cómo Dios empieza a sanar la relación entre padres e hijos, hijos y padres. Claro, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, porque venir a la iglesia no es una varita mágica. Pero al venir a la iglesia, oímos la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso va cambiando nuestras vidas. Pero en medio de eso estaban cansados, tenían hambre y le dicen, Señor, no podemos alimentar a esta gente. Que se vayan a comprar comida. Y es interesante porque todos reconocemos nuestras limitaciones. ¿Podemos ayudar a todos o no? La verdad es que no podemos ayudar a todos todo el tiempo. Podemos ayudar a algunos alguna parte del tiempo, pero no a todos todo el tiempo. ¿Alguna vez has ido a tus países, a México, Honduras, Guatemala, Salvador, y hay un lugar turístico, en México, por ejemplo, está en Oaxaca las pirámides, ¿cómo se llaman? De Monte Albán, exactamente, y uno se acerca y llegan, ándele, cómpremelo, ándele, a 30 pesos, y a 30 pesos, no traigo dinero, ándele, ya que se van, se lo dejo a 20, no traigo dinero, ya que se van, ándele a 10, y tú, este muchacho me lo querías vender a 30 y ahora te bajaste hasta 10, ¿no? Pero ¿a poco no pasa eso? Y uno regatea, no regatee con gente que de verdad necesita esa entrada, pero también a veces sí le suben mucho el precio. Y luego llega uno aquí a Estados Unidos, no llega a Walmart, ¿cuánto vale? $9.99, le doy $9.92, no, ahí no se puede, no se puede regatear. Aquí es lo que es, eso es, ¿verdad? Y a veces llegamos mal acostumbrados, ¿no? Imagínate que llegas a Jack in the Box, ¿cuánto es el paquete? $6.99, déjamelo a 5. No. Bueno, uno va a esos lugares y se te amontona y de repente llega una persona y dices, bueno, a ver, pues dame esa pulserita, está bonita, está bien, te doy 20 pesos o 30. Y de repente, ¿qué pasa? En el momento que sacas, es como las gaviotas, ¿no? Cuando le avientas tantito panecito, se me está una ahí, está ahí y de repente, y se llena y ¡wow! Tienes las gaviotas alrededor, ¿a poco no? Y se dejan venir todos los niños pobrecitos que tienen necesidad, que están ahí vendiendo, o a veces los papás los mandan, y tú dices, híjoles, ¿cómo le hago? O si vas a la India y de repente llegan gente, un rupee, y todos los niños pobres, y si le das a uno, te rodean y yo creo que cuando uno ve la necesidad es lo mismo, ¿no? Dices, ¿cómo? Yo no puedo llenar las necesidades de todos. Reconocemos nuestras limitaciones. A la iglesia mucha gente llega y dice, ¿son iglesias? Sí, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua. Wow, pues creen que la iglesia es un lugar de beneficencia económica y no saben que las entradas económicas sostienen misioneros en el mundo que estamos sosteniendo cada mes. No saben que cada entrada económica paga la renta del edificio, costos de sostenimiento de este edificio, el mantenimiento. Y dicen, pues imagínate si le ayudáramos a una persona con la renta o con el agua o con la luz. ¿Qué más quisiéramos que ser Bill Gates y millonarios? Ni Bill Gates lo hace porque sabe que los billones de dólares se le van en un mes de pagar rentas, ¿no? Pero la verdad es de que se pasa la voz y dice, en esa iglesia te ayudan, de veras, y tenemos una fila de 300 y la gente viene para ver que le paguen el agua y la luz y la renta. Y no es ese nuestro propósito es que la gente encuentre vida en Jesús, que la palabra de Dios transforme vidas, que te conectes con Dios y que la palabra de Dios ilumine tu caminar y tomes buenas decisiones tomado de la mano de Dios, que crezcas en tu amor por Dios.
y que desarrolles disciplinas espirituales. Y cuando tengas una necesidad, vamos a orar por ti, vamos a estar contigo. Cuando estés pasando una necesidad de consejería, de orientación bíblica, haces una cita conmigo, nos juntamos. Generalmente Panera es mi oficina, me junto con personas, ya me he juntado ahí con muchos de ustedes, y podemos ver lo que la palabra dice y en amor orar por ti. Y en la semana estoy orando por ti, por tu necesidad, tu facilitador de grupo de vida, apoyarte en una persona. Es algo maravilloso la iglesia, pero reconocemos nuestras limitaciones. No podemos ayudar a todos todo el tiempo, pero sí podemos ayudar a algunos. ¿A poco no? Sí podemos hacer algo por la gente y la necesidad del mundo. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan estas personas, denles ustedes de comer. 5,000 hombres, más mujeres y niños. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Yo? ¿Nosotros? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué manera? ¿No? Nos vemos Jesús, ¿no? ¿Cómo? Y ¿sabes qué? Yo creo que Dios, cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta. Dice Efesios 4 que Dios puso a los maestros y pastores en la iglesia para equipar a los creyentes para la obra del ministerio. ¿Tú sabías que Dios está pensando en que tú estás en el ministerio? ¿Sabes lo que es el ministerio? ¿Sabes lo que significa la palabra ministerium en latín? Servir. ¿Tú sabías que Dios te equipa a ti para que tú sirvas a Dios? Y que la voluntad de Dios es que cada cristiano, a veces nos acostumbramos al patrón de la iglesia católica. Vamos a misa, ya checamos tarjeta con Dios, ¿verdad? Ya cumplí, ya estoy bien con Dios porque fui a misa. Y ya me voy el resto de la semana y le prendo a los corridos y le prendo a las cumbias y el fin de semana me invitan a una fiestecita, me echo unos traguitos y no oré en la mañana, no le enseñé a mis hijos de Dios, no caminé con Dios, no sirvo a Dios en nada, pero ya fui a misa y entonces estoy bien con Dios. A veces hay esa mentalidad, ¿no es cierto? Cuando Dios es una relación personal y Dios te ve todo, desde que te levantas hasta que te sientas, hasta que te acuestas. Él ve nuestras acciones, es una relación con el dador de nuestra vida. Entonces no es una religión, es una relación con Dios. Amén. Y vemos que Dios dice que Él quiere usar tu vida. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta. No me creas a mí, lee la Biblia, ábrela. Empieza a leer las cartas de Pablo, la carta de Pedro, y vemos que Dios quiere usarnos para hacer de bendición a otras personas, también para darles pan y agua espiritual a la gente sedienta y hambrienta que está por todas partes alrededor de nosotros. La mentalidad ante una necesidad es que otros les den, ¿o no? A todos nos pasa, porque llega un punto. Hay necesidad económica, llega una situación que dices, híjoles, yo le puedo ayudar a esta persona, pero no puedo ayudarle a las 5 al mismo tiempo, ¿no? O si hay una persona que necesita ayuda y tu trabajo, tu falta de tiempo, dices, pues no puedo, pero por lo menos con una persona o dos, tú puedes buscar la manera de orar por esa persona y ayudarla. La mentalidad es que otros les den. ¿Sabes qué es lo terrible? Que a veces hasta con nuestros hijos es así. ¿Cuántos de ustedes saben que si tú eres papá y si tú eres mamá, Dios te da la responsabilidad de enseñarles a tus hijos a amar a Dios y a conocer a Dios? ¿Tú sabías eso? Deuteronomio 6:4 dice: estas palabras que yo te mando hoy, que están en la Biblia, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas al andar con ellos en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar que mi hija, mi hijo sepan que hay un Dios que les ama y que nos da, que su palabra es una guía que nos ayuda en nuestro diario caminar. ¿Sabes que Dios no le dio la responsabilidad a la iglesia ni a las maestras de la iglesia de educar a tus hijos en las cosas de Dios? ¿Sabías que Dios te dio la responsabilidad a ti? Y Dios esta tarde te dice, dales tú de comer espiritualmente. Porque dices, ay, pues mándalos a que vayan a la iglesia y allá reciban. Pero Jesús dice, no, denles ustedes. ¿Y qué dices tú, Señor, qué les doy? Si lo único que veo es las novelas o el fútbol, o vengo del trabajo cansadísimo. Pues ¿sabes qué? Agarra tu Biblia o agarra una app, Bible Gateway,
Y en las noches yo leo la Biblia, la leo más en mi computadora, a veces también la leo porque esos son los tiempos modernos, y a veces uno va al doctor, a un lugar, tienes que esperar y abras, y ahorita estoy leyendo Deuteronomio, lo puedes abrir y estar leyendo, y tiene tanta sabiduría, tantas cosas que nos hacen reflexionar en nuestra vida, nuestra necesidad de Dios. Y puede ser un versículo que tú te sientas con tus hijos y después de comer o en la noche y dices: hijos, me gustaría que pensáramos en este versículo. Este versículo, por ejemplo, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no te desanimes, porque yo tu Dios estoy contigo. ¿Qué piensan que significa? Y claro, los niños a veces quieren jugar y están acostumbrados a juegos que les ponen luz verde, luz amarilla, luz roja, comerciales y pum, 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 pum. Y de repente ven a nosotros una cabecita moviéndose. ¡Ay, qué aburrido! Estamos bombardeados de imágenes, de tecnología, que a veces el mensaje se nos hace largo y no nos concentramos. Pero concéntrate con tus hijos 5 minutos platicando de un versículo. Hay una Biblia que ya quiero empezar a hacer con mis hijos, que se llama la Biblia Ilustrada. Y son como 400 historias de la Biblia en dibujitos, así como los cómics. ¿Te acuerdas de los cómics? ¿Algunos de ustedes leían cómics? Memín Pingüín, me suena conocido. El Pato Donald. ¿Sí? Y que leías los cómics cuando eras niño y veías los dibujitos, ¿no? Bueno, es una Biblia así con dibujitos y tiene 400 historias de la Biblia y enseñanzas padrísimas, súper buenas para los niños. Y quiero sentarme en la noche y ponerme con mis hijos a empezar desde Génesis hasta el final, porque yo sé que eso se va a quedar en el corazón de mis hijos y nadie se los va a quitar. ¿Y quién les dio de comer? ¿La iglesia? No, tú les diste como papá. Tú sabes una cosa, aprende, dales tú de comer. Dales tú de comer. Hay necesidad de personas dispuestas. Mira, Jesús, otra vez movido por la compasión, lo que dijo unos capítulos antes, 5 capítulos atrás, Mateo 9, 36 al 38, dice, léalo conmigo. Dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a recogerla. ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿Estaba hablando de la cosecha real o estaba hablando espiritualmente? ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad de Dios en sus vidas? Todos. ¿Cuántas de ustedes alguna vez Dios ha llenado esa necesidad a través de una persona, una familia que oró por ti, que oró contigo, que te visitó, o que estuviste con ellos en un café y eso, o un té, una comida, y eso llenó tu alma, te dio dirección Dios a través de eso? Levanta tu mano si lo has experimentado. Qué lindo, gloria a Dios. Eso es la iglesia en acción. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida, con la vida de todos nosotros. Mira, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Parafraseado, hay mucha necesidad de ayudar a las personas espiritualmente, pero no cualquiera le entra. Versión parafraseada. ¿Sí? ¿Por qué no le entra a la gente? ¿Por qué no le entramos? Porque no tenemos tiempo, no tenemos interés. Bueno, la verdad es, hay algunas verdades que considerar. A muchos ayudas y parece que de nada sirve. ¿Alguna vez has dedicado tiempo a ayudar a alguien, a dar consejos a alguien, a orar por alguien, y les entró por un oído y les salió por el otro? ¿Sí o no? ¿Lo han vivido o no? ¿O solo yo? Ok, bueno, la gente es lenta en cambiar y la gente es terca, ¿sí o no? Y a veces es interesante porque es bien bonito, porque de repente tú ves a alguien que era bien terco y 3, 4 años después empiezas a ver que ya se compromete con Dios y que dice, ya me quiero bautizar, o que dicen, y empiezas a ver que tiene una sonrisa diferente, que vienen a los estudios bíblicos de integración, aprenden a orar, leer la Biblia, Dios cambia sus corazones y dices, ay, gracias Señor, valió la pena. 3, 4 años, pero valió la pena. Gloria a Dios, ¿a poco no? Entonces la verdad es que muchas veces parece que de nada sirve. Y a veces uno, me acuerdo de los hermanos, bueno, ahorita les digo, de los hermanos Hart, ahorita les comento, pero quería comentar, ¿qué es una persona terca? ¿Te has puesto a pensar qué significa que somos tercos muchos de nosotros a veces? ¿Qué es ser terco? ¿Qué? Permanecer en su error. Excelente definición, hermano Luis. Mire, el individuo terco, dice el diccionario, se mantiene firme en su posición, aunque la realidad le demuestra que está equivocado.
o que una situación no es tal como él cree. La persona terca insiste continuar en el error de su pensamiento o sus acciones y nadie lo cambia, ¿no? La revista que leen es Así soy y qué, ¿no? Así soy y qué. Nunca la leí, por cierto, pero me acuerdo que iba a los periódicos y había una revista que decía Así soy y qué. No sé si era vaquera o... sí, pero así es el lema de mucha gente. Es una persona terca y les hablas y no quieren cambiar, no quieren rendir su vida, su voluntad a Dios. ¿Y sabes qué? De lo que se están perdiendo. ¿Cuántos de ustedes notaron que rendir la voluntad de Dios, rendir nuestra voluntad a Dios, aunque nos cuesta, es algo maravilloso, es algo bueno? Claro que es algo bueno. Morir al yo y dejar que Dios, la vida de Cristo, vive en nosotros y tener su gozo y su paz es algo que nada compra, que el dinero, la popularidad, los amigos no te dan, solo Dios te lo da. Bueno, otra reflexión es que no puedes hacer por otros lo que ellos deben hacer por sí mismos. El hermano Hart y la hermana Hart visitaron una familia por mucho tiempo y estuvieron estudiando el Evangelio de Juan en casa de esta familia. Y llegó un punto que después del año de juntarse con ellos dijeron, bueno, ya terminamos el Evangelio de Juan, ya estuvimos sirviéndoles, ayudándoles, ahora les toca a ustedes mostrar su interés en Dios. Y si quieren, ahí estamos en la iglesia, tenemos estudios bíblicos, tenemos el servicio donde se pueden congregar y crecer en conocer de Dios. O sea, llegó un punto en que tú ya hiciste por los demás lo que debías hacer y ahora le toca a ellos hacer lo que ellos tienen que hacer por sí mismos. Muchos cristianos somos como de Gerber, ¿no? A ver, le abrimos el Gerbercito, le abrimos el estudio bíblico, a ver, abra la boquita, a ver. Mira, Dios te ama, sí, hay que rendir la voluntad a Cristo. Y alguien decía como cristianos carretilla. ¿Qué hace una carretilla? Está nada más ahí, ¿no? ¿Qué hace la carretilla? Nada más ahí está sin hacer nada. Muévete, camina, conoce a Dios, ve que hay gozo en leer la Biblia, en orar, en orar con tu esposa, en hablarle a tus hijos de Dios, en tomar buenas decisiones en tu vida. Mira, así se hace. Y lo llevas, vamos a la iglesia. Shh. Y los dejas ahí y ahí siguen. Mira, vamos a buscar de Dios, te invito el domingo. Sí, es cristiano carretilla. Espero que no seas tú un cristiano carretilla. Dios quiere que tengas vida en ti y que tú digas, Señor, mi relación es contigo. Nadie más va a dar cuentas de mi vida más que yo. Señor, te quiero buscar. Dios busca personas dispuestas. Bueno, son pocos los dispuestos y fieles. ¿Cuál es tu excusa para servir a Dios? ¿Cuál es tu excusa para darle a Dios tus peces y tus panes? Para que Dios a través de tu tiempo, tu vida y tus experiencias toque la vida de gente que necesita de Dios. Muchos decimos no tengo tiempo y es cierto, vivimos en un tiempo, en una vida súper atareada. Pero en realidad, si yo te dijera, si vas aquí a hacer colas te dan la residencia en un mes. Sí tengo tiempo, ¿verdad? Si vas aquí te van a descontar, te van a dar una vivienda a mitad de precio, ¿verdad? La realidad es que muchas veces no tenemos suficiente interés en las cosas de Dios. Todavía somos inmaduros, no estamos ahí. O pensamos, no tengo nada que dar. Pues no tienes nada que dar, te equivocas, tienes más de lo que mucha gente que nunca ha escuchado de Dios tiene. Tienes experiencias, cosas que Dios ha trabajado en tu vida. ¿Cuántos de ustedes Dios ha trabajado en sus vidas? Por algo están aquí, porque hemos conocido las respuestas a oraciones de Dios, hemos conocido que Él ha trabajado en nuestro corazón y sí tenemos cosas que dar. Jesús les contestó, denles ustedes de comer. ¿Qué respondieron ellos? No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué les dijo Jesús? Tráiganmelos aquí. Mira, esto me recuerda que muchos de nosotros decimos, Señor, porque el mensaje nos está instando de esta tarde, a que Dios puede tomar lo poco que tenemos, como los discípulos que tenían 5 panes y 2 peces, y saciar el hambre de mucha gente. Tú tienes cosas en tu vida ahorita mismo, experiencias con Dios, que si tú las compartes, pueden saciar la necesidad de que alguien conozca de Dios a través de ti. Tú has vivido lo suficientes experiencias con Dios como para tener cosas que dar. Así que ya deja de estar sentado pensando que tu vida no puede impactar a tus compañeros de trabajo o a la gente que te rodea, porque tienes mucho que dar. ¿Ha sido bueno Dios contigo? Comparte esas experiencias de cómo Dios ha sido bueno contigo. Tráeselos. Y Jesús dice, tráemelo acá. Yo lo voy a usar. Mira, en Éxodo
Dios quería escoger a Moisés para guiar al pueblo fuera, para bendecir a los demás y servir a los demás. Y Moisés dijo: Señor, no, yo no sé hablar, soy tartamudo. No, yo no sé hablar, Señor, búscate otro. Y le puso excusas y excusas a Dios. Y en el capítulo 4 dice: entonces Moisés, bien terco, excusas y excusas, no, Señor, yo no. En el capítulo 4 de Éxodo dice: entonces Moisés le dijo a Dios: ok, yo voy al pueblo y les digo, Dios se me apareció, Dios me habló, y voy con el faraón, el rey de Egipto, y le digo: deja al pueblo del Señor ir, porque Dios manda que lo sueltes, porque Dios me ha mandado a darte este mensaje. ¿Y qué dice Moisés? Señor, ellos no me van a creer, ni siquiera me van a hacer caso, que a veces así pasa, ¿no? Al contrario, me dirán: el Señor no se te ha aparecido, y me van a agarrar a carrilla en el trabajo, ¿no? ¿Verdad? Porque se pone pesado el ambiente en el trabajo a veces, en la cocina o en la construcción. ¡Ay, el hermanito, el aleluya! Y dices: no, mejor no abro la boca. Me van a decir que yo no conozco a Dios y que me lavaron el cerebro, etc. Y al contrario, me dirán: no se te ha aparecido Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le responde Dios? En el verso 2 del Éxodo 4. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés dice: ¿cómo que qué tengo en la mano? Dice: pues una vara, Señor. ¿Sabes para qué servía esa vara? ¿Qué trabajo había estado haciendo Moisés antes de que Dios lo llamara? Había estado cuidando de las ovejas, y eso servía cuando una oveja se iba para allá: véngase para acá. Venía un lobo, ¿verdad? La vara servía para caminar pastoreando las ovejas, era su instrumento de trabajo. Sus experiencias, su vida, sus 40 años en el desierto. Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. ¿Y sabes lo que le dijo Dios? Pon la vara en el piso. Y se convirtió en una serpiente. Dijo: así te van a creer, porque eso vas a hacer. El rey de Egipto tiene hechiceros y magos, y es un hombre muy poderoso. Así te van a creer. Eso es lo que tienes que hacer. Y luego, ¿qué pasó con esa vara? Cuando llegaron al mar y ya no había camino, y decía: Señor, mi vida está acabada, nos van a masacrar, no hay salida, ¿de qué nos sirvió confiar en ti? Y toda la multitud, después de 10 plagas en Egipto de Dios sobre los egipcios, ¿qué hizo Moisés? Puso la vara en el mar, ¿y qué pasó? Y Dios hizo un milagro, y pudieron pasar en seco en ese estrecho del Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Con el poder de Dios. Entonces, ¿qué tenía Moisés en la mano? Una vara. Quizá tú piensas lo mismo, porque los discípulos dijeron: no tenemos más que dos peces y 5 panes. No podemos alimentar a toda esta gente. Y Dios te dice en esta tarde que Él quiere usar tu vida para su gloria. Apréndelo, eso es la vida cristiana. Que tú puedes bendecir a otras personas, y otras personas pueden acercarse a Dios y conocer la luz de Dios a través de ti. Y quizá tú dices: Señor, no tengo más que esta vida rota, este cristiano inconstante que batalla con su carne, que batalla con su carácter. Y Señor, no es mucho lo que yo te puedo dar. Pero Dios te dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué he hecho yo en tu vida que tú puedes compartir? ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia? ¿O tienen acceso a una Biblia? Pues tienen la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes Dios ha contestado oraciones en tu vida? ¿A cuántos de ustedes Dios te ha ayudado a cambiar tu carácter con todo y que somos medio tercos? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha ayudado? ¿Dónde estarías tú si no conocieras a Cristo? ¿Dónde hubieras estado el fin de semana? Eso es lo que Dios hace. Entonces la pregunta es: Dios te dice: ¿qué tienes? ¿Qué te he dado? Bueno, quiero rápidamente mostrarles estos versículos. Ya estamos terminando. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y léanlo conmigo. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué te está diciendo Dios? Que cuando tú lees la Biblia y hay un versículo que captura tu atención, tú puedes memorizarlo, ponerlo en tu corazón y poder compartirlo con alguien que tiene necesidad, para exhortarle cuando está mal, o para enseñarle cuando estás viendo que su vida se está desviando de la voluntad de Dios. Amén. Segunda de Corintios 1:4, léanlo conmigo. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Qué mejor que alguien que pasó por un divorcio, una separación injusta, que poder llegar a una persona que está pasando por eso y decir: quiero platicarte cómo fue mi fortaleza? ¿Qué mejor que alguien que sufrió una traición
o que sufrió un engaño que llegar con otra persona y decir: yo pasé por lo mismo y sé lo que estás pasando, pero te puedo decir que en esos momentos conocí a Dios más que nunca y que Él fue mi fortaleza. Haz de Dios tu fortaleza en este momento. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida que tú puedes? ¿Cuánta consolación has recibido de Dios? Que Dios quiere usar ese pasado, esa vida, esa historia para ayudar a otros que pasan por lo mismo. Amén. Esa es la vida cristiana. En Hechos 4:20 vamos a leerlo. Cuando le dijeron a Pedro y Juan: cállense, no digan que Jesús sanó a este hombre en la puerta del templo. No digan nada, cállense. ¿Qué respondieron? Hechos 4:20. Léalo conmigo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, si tú hoy escuchaste una palabra de Dios que tocó tu corazón, tú puedes ir y compartir con otros domingo a domingo lo que Dios habló a tu corazón. ¿Sabes que este domingo en la iglesia hablaron un tema bien interesante? ¿Te lo platico? En los tacos, a la hora del trabajo, y compártele, así como una experiencia vivencial. No puedes dejar de decir lo que has visto y oído que Dios ha hecho en tu vida. Y termina diciendo el pasaje: entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, Baruch atah Adonai, Baruch atah Hashem, hebreo o arameo, y se empieza a bendecir: bendito Señor, y empieza a bendecir los alimentos. Y cuando hace esa oración, empieza a partirlos. Y al echarlo en las cestas, algo maravilloso empieza a pasar, que empieza a haber una multiplicación de las moléculas del pan y del pescado, porque es Dios. Los dio a sus discípulos y ellos lo repartieron entre la gente. Yo creo que asombrados, ¿qué está pasando aquí? Sentar a la multitud y comenzar a repartir requiere fe y obediencia, ¿no cree usted? Porque hubiera dicho: Señor, ¿de dónde voy a alimentarlos? ¿Cómo que quieres que yo siente a la multitud? ¿Quieres que siente a mis hijos y les hable un versículo de la Biblia? ¿Cómo, si yo no soy pastor? No, pero eres papá, eres mamá. Pero quieres que les diga de que busquen a Dios, pero si yo también estoy batallando, pues habla lo que has visto y oído y lo que Dios ha hecho en tu vida. Como el ciego que dice: yo no me preguntan mucho, yo solo sé que era ciego y que ahora veo, ¿no? O la mujer que dijo: encontré a un profeta que me dijo lo que ha pasado, quizá él sea el Mesías. Y tú también: pues encontré un mensaje de Dios, una iglesia sana. Ven, está muy bonito, yo me siento con paz, ¿no? Comparte lo poco que sabes. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces ellos le dieron a la gente lo que Jesús les dio a ellos. Y lo mismo tienes que hacer tú: dale a los demás lo que Dios te da en su palabra. Solo haz lo que Jesús te pide. Y termina diciendo: todos comieron hasta quedar, ¿qué? Satisfechos. Recogieron los pedazos, hasta sobró, hasta tuvieron to go, ¿no? Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas de comida. Eso es impresionante, el milagro que Dios hizo. Con eso terminamos. Fíjate qué interesante el patrón del versículo. En Mateo 14:16 Jesús les dice, ¿qué les dice? Denles ustedes. En el versículo 17, ¿cuál es la excusa de ellos? No podemos, no tenemos más que. ¿Y qué les dice Jesús? Eso que traes, tráelo para acá. Y vas a ver lo que yo puedo hacer con eso que tú pones en mis manos. Usa lo que tienes y tráelo a Jesús. Él puede hacerlo más que suficiente. Yo creo que ese es el mensaje que podemos concluir de estudiar este maravilloso milagro de Jesús. Porque Dios en esta tarde te está diciendo: sabes que yo quiero usar tu vida, y que aunque tú te veas poca cosa o aunque creas que no tienes mucho que dar, yo puedo usarte para mi gloria. Y tú puedes decir: Señor, no tengo más que, estoy quebrado, no tengo mucho que dar. ¿Y qué te dice Jesús? Tráemelo. Tráeme tu vida así como está, rota. Solamente obedéceme, sígueme. Y vas a ver el gozo que puedo traer a tu vida y cómo puedo usar tu vida para hacer una bendición a gente que ni siquiera te lo imaginaste. Yo puedo hacer que eso llene necesidades y sobre y abunde.